Ok, muy bien, profesores. Voy a empezar compartiendo mi pantalla nuevamente por la segunda parte de esta capacitación. Bien, bueno, entonces ya para hacer un tema de resumen, nosotros ya hemos podido visualizar lo que es dentro de la parte de videoclase, ya visualizamos reporte de videoclases, aplicaciones educativas y contenidos USB pilares. La parte de herramientas gráficas lo vamos a ver en el último día, el día lunes, porque son ya detalles o en este caso recursos que se van a utilizar dentro de las clases, algo bastante fácil de poder instalar, pero que son detalles que vamos a poder capacitar el día lunes, nada más. Bueno, entonces vamos a ingresar a lo que es área académica, ¿de acuerdo? Vamos a acceder al área académica. Vamos a ver con otro colegio, acá justamente. Vamos a cambiar de colegio. Muy bien, yo en este momento estoy entrando con un usuario de supervisor, por lo cual voy a poder ver todas las áreas, pero igual la visualización que estoy teniendo en este momento es la misma para todos los docentes. Esto de acá que están pudiendo visualizar, por ejemplo, es algo que el colegio puede editar para poder colocar sus propios anuncios, su propio comunicado, su propia información para poder difundirla. Tal vez pueden poner una infografía para demostrar cómo es que el colegio se ha reinventado en esta coyuntura de la cuarentena o pandemia y cómo ha podido subsistir hasta el momento gracias al tema de la tecnología e innovación. Muy bien, entonces como docente, para poder acceder a todos sus cursos y a sus áreas que tienen a cargo, lo único que tienen que hacer es darle un clic a la mano izquierda donde dice mis áreas. Tal vez si en algún momento encuentran la plataforma en este estado y ustedes quieren entrar a mis áreas y no pueden encontrar porque a la mano izquierda no aparece nada, a veces pasa, recordemos que en la parte superior izquierda aparece un menú donde son tres líneas horizontales que al pulsarlo automáticamente me va a aparecer las opciones que hay dentro de la plataforma. Hago mención de ello porque ha pasado en algún momento, pero igual es bueno siempre indicar y tener todo claro. Muy bien, entonces accedemos a la parte de mis áreas. Vamos a visualizar, por ejemplo, este colegio. Estoy demostrando cómo está trabajando. Tiene 12 estudiantes en este momento en línea. De repente están haciendo un tema de actividad. Vamos a visualizar, por ejemplo, voy a acceder a lo que es primaria. Muy bien, voy a ver lo que es primaria. Voy a acceder a sexto grado de primaria. En el caso de docentes, no aparece ese proceso. A mí sí, porque tengo un usuario supervisor. En el caso de docentes solamente aparecen sus cursos y automáticamente le va a aparecer los grados que tienen a cargo para que sencillamente le den un clic y puedan acceder directamente a ellos. Vamos a ver lo que es comunicación sexto grado, cómo trabaja el colegio El Americano, el curso de sexto grado de primaria. Acá podemos visualizar que el profesor, dentro de sexto grado de primaria, tiene el curso de lenguaje, competencia lingüística, comprensión lectora. Muy bien. Ahora, dentro de la plataforma de pilares, nosotros lo que otorgamos a los docentes es un tema de autonomía y control sobre el lugar de trabajo que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo profesor es el que puede editar todos los aspectos y todos los botones de acceso para poder personalizar su propia página de curso. ¿Esto cómo lo va a realizar? El profesor lo único que tiene que hacer es lo siguiente. En la parte superior aparece el botón de activar edición. Entonces, el profesor al momento de pulsar sobre activar edición, automáticamente toda la plataforma se vuelve una plantilla editable. ¿Esto qué quiere decir? De que el docente desde ese momento puede agregar carpetas, puede renombrar las carpetas, puede añadir actividades y puede seguir agregando demás temas para poder aumentar su clase del día de hoy, o bueno, su clase de día a día. Entonces, por ejemplo, si en el colegio en comunicación de sexto grado, el curso no se llama lenguaje, tal vez se llame lengua. Entonces acá el profesor lo único que hace sencillamente es pulsar sobre el lápiz de renombrar
escribe lengua, enter, y lo modifica. Muy bien, entonces, por ejemplo, revisa otra carpeta y aparece nuevamente, regresamos a lengua, dice lengua, no dice lenguaje. No se llama lengua, se llama lenguaje. Muy bien, lo volvemos a renombrar. Lenguaje. Enter, y automáticamente ya se cambió. Ahora, por ejemplo, nosotros si pulsamos la carpeta principal, ya sea razonamiento verbal, lenguaje, competencia, puedo visualizar que automáticamente, acá hay una línea que separa esto, automáticamente abajo aparecen pequeñas subcarpetas que vienen a ser las sesiones o las clases que se dictan. Puede ser separado por bimestre, por trimestre, por semestre, por sesiones, por clases, por fechas, por meses. Va a depender mucho de cómo se organice el propio profesor. En este caso, este colegio trabaja por bimestres. Vamos a dar un vistazo a cómo ha trabajado el tercer bimestre. Podemos observar acá el colegio, el tercer bimestre, vamos a ver, bueno, hizo clases el miércoles 16, 23, 30, tuvo un examen mensual, miércoles 28, un examen bimestral. Vamos a visualizar qué hizo el profesor el día 30 de septiembre. Muy bien, 30 de septiembre, bueno, hizo solamente la clase y el video, dejó solamente un video. Acá en examen mensual, miércoles 23 dejó un debate, acá hizo la clase, la entrevista. Por ejemplo, nosotros podemos agregar la clase, acá podemos agregar una clase para tenerlo como ejemplo. Vamos a agregar acá, agregar tema, le doy clic a agregar tema y automáticamente me va a aparecer, para poder yo agregar mi clase, aparece acá como sección 34, pero mi clase no se va a llamar sección 34, se va a llamar, mi clase se va a llamar clase 13 de noviembre. Enter. Y yo ya acá, desde este momento, a través de tema, los temas significa agregar clases. Ok, yo acá ya agregué mi clase. Ahora, mi clase en este momento se encuentra vacía, no he agregado ningún recurso. Entonces, yo a mi clase, para poder agregarle recursos, yo lo único que tengo que hacer es darle un clic sobre el nombre, le doy clic al nombre y automáticamente me va a aparecer la opción de poder añadir una actividad o recurso. Entonces, acá el profesor no se va a limitar sencillamente a subir su clase, tal vez en PDF, en un PowerPoint, en un Word o cualquier tipo de programa o extensión que utilice de preferencia, no, sino que acá el profesor a su clase puede enriquecer su clase, ya sea con chat, consultas, encuestas, foros, para fomentar la opinión crítica de los estudiantes, glosario, lecciones, talleres, tareas, wikis, archivos, recursos, carpetas, etiquetas, libros, páginas, URL. Es decir, acá el docente no solamente va a tener la opción de subir su clase, tal vez su grabación de clase y la tarea, ¿no? O sea, sino que acá el profesor puede subir diferentes actividades y recursos para que el tema no se encuentre delimitado, sino que al contrario pueda ser un tema de investigación. Entonces, por ejemplo, primero yo empiezo subiendo mi clase, ¿de acuerdo? Porque yo la clase ya la di de manera sincrónica por la parte de videoclase. Ahora, esta clase tiene que estar disponible en el área académica para que el estudiante, tal vez si tiene alguna duda, pueda revisar nuevamente todo el tema que se hizo en clase y de esa forma despejar cualquier tema de inquietud. Para ello, para poder subir todo tipo de archivos, yo acá justamente tengo la opción directa, dice archivo, pulso sobre archivo, le doy clic a agregar archivo, muy bien, y se me va a abrir la ventana para poder yo agregar mi clase. Por ejemplo, acá tema, el nombre le pongo clase, o no, tema X, muy bien. Acá puedo poner una descripción, si desea el profesor lo puede colocar, si no desea lo deja también en vacío. Acá aparece, por ejemplo, dentro de seleccionar archivo, puedo leer y dice arrastre o suelte archivos para añadirlos. Puedo yo agregar mi carpeta, muy bien, acá yo tengo mi carpeta de mi computadora a mi laptop y mi archivo, sencillamente lo que yo hago es jalarlo. Muy bien, si no deseo jalarlo, o en este caso se me complica mucho encontrar mi carpeta y hacer este procedimiento, yo hago lo siguiente. Yo le doy clic a la flecha, muy bien, le doy clic y de forma inmediata va a aparecer la opción para poder yo agregar los archivos. Muy bien, aparece una ventana y esta ventana contiene lo siguiente. Me dice subir archivo,
para poder encontrar todos los documentos que están guardados en mi computadora, pero en la parte inferior también veo otras opciones, opciones que son, por ejemplo, imágenes, inicial, primaria, secundaria. Bueno, esas carpetas ya que se encuentran preestablecidas o predeterminadas son carpetas propias de Pilares, en donde se va a encontrar todo el material digitalizado, así como actividades interactivas. Son más de 12.000 recursos por parte de Pilares, en el cual el profesor, después de hacer una exploración de trabajo, puede saber a qué refiere cada actividad y de esa forma también utilizar los propios archivos de Pilares. Pero en este caso, yo he venido para poder colgar mi tema, mi clase del día de hoy. Entonces, la clase del día de hoy yo la voy a encontrar acá, justamente en esta opción. Subir un archivo. Yo pulso sobre subir un archivo, ¿de acuerdo? Y yo después de ello tengo que seleccionar mi archivo. Selecciono mi archivo y me va a abrir una ventana para poder yo escoger o buscar en dónde tengo yo guardado todos mis documentos. Tal vez están almacenados en mi carpeta del escritorio, en mi disco C, en mi disco D, o en un USB, en un PEM, o tal vez en un disco duro externo. Es decir, acá yo ya tengo que buscar en dónde he guardado mis documentos. Aquí, por ejemplo, voy a guardar este documento. Vamos a ver, esta va a ser mi clase, a modo de ejemplo. Yo ya escogí mi documento con doble clic. Para subir este archivo, como menciona la opción, subir este archivo, clic sobre subir el archivo. Va a cargar la página, muy bien. Y acá justamente lo único que hago es guardar cambios y regresar al curso. Entonces ya con esta operación, por ejemplo, acá ya yo he subido mi clase del día de hoy. De esta forma, así yo lo pongo de manera automática, el estudiante entra a su plataforma en ese mismo momento y va a poder visualizar también todo el contenido que se ha dictado. Por ejemplo, yo esta operación la puedo hacer un día antes de que empiece la clase, un día antes, pero de repente no los tengo, yo no los quiero mostrar hasta después de yo haber impartido mi clase por la videoclase. Entonces yo a esta clase del día 13, por ejemplo, que yo estoy realizando, muy bien, yo la puedo ocultar. ¿Y cómo la oculto? Muy bien, pero buena pregunta. Acá justamente me dice editar. Editar la clase. Acá podemos visualizarlo. Acá podemos, hacemos un reconocimiento, podemos visualizar. Acá dice editar, y en la parte inferior también dice editar. Pero este tipo de zona trabaja de forma horizontal, de tal forma que si nos damos cuenta, esta primera opción de editar se relaciona con la clase y la segunda opción de editar se relaciona con el archivo que yo acabo de subir. Entonces, uno me permite editar la clase completa y la segunda opción me permite editar el archivo que yo acabo de subir en mi plataforma. Lo que quiero es editar mi clase que no se encuentre visible hasta que yo desee, o bueno, hasta que después de yo dar mi clase sincrónica. Muy bien, entonces la primera opción de editar, lo único que hago es ocultar sección. Entonces, todos los archivos que yo esté subiendo desde ese momento, ninguno va a aparecer visible para el estudiante hasta el momento que yo tal vez decida, ya di mi clase sincrónica, entonces yo voy a plataforma, le pongo a mostrar sección y ya aparecen todos los documentos que yo acabo de colocar en ese momento. Muy bien. Hasta ahí, bueno, antes de seguir continuando, profesores, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Quizás el proceso, cómo suben la clase, más o menos por ahí sería, ¿no? Aunque somos familiarizados con el tema, por lo que hacemos también nosotros, pero de todas maneras, quizás, por favor, si tuviera la amabilidad de repetirnos cómo hace el Claro, proceso. No, ese proceso, por favor, repetirlo, gracias. claro que sí. El tema de, como ya yo tenía conocimiento de que ustedes están utilizando una plataforma y los aplaudo por esa iniciativa porque está muy bien y van a tener un tema de familiarización con la plataforma que estamos mostrando en ese momento, excelente. Pero igual los procesos son muy similares. De igual forma vamos a hacer lo que es, vamos a repetir la operación y lo que tenemos que hacer para subir mi clase, recordemos, es lo siguiente. Si yo deseo agregar una clase, muy bien, yo quiero agregar una clase, es en agregar tema. Vamos a agregar, esto de acá vamos a borrarlo. Sí, le decimos al sistema que sí, deseo borrar esta clase de 3. Muy bien. Primero, yo me encuentro ubicado dentro de mi clase de competencia lingüística y estoy también ubicado dentro del tercer bimestre. Perfecto.
Entonces, acá, a modo de ejemplo, yo voy a agregar mi clase del día de hoy, clase del 13 de noviembre. Le doy un clic a agregar tema. Recordemos, agregar tema significa agregar clase. Acá me aparece la opción sección 34. Bueno, pero mi clase no se va a llamar sección 34. Yo le quiero poner, por ejemplo, el nombre de clase 13 de noviembre. Enter. Perfecto. Muy bien. Entonces, para poder yo agregar cualquier tema de contenido y actividad o recursos a mi clase del 13 de noviembre, le tengo que dar un clic al nombre. Entonces, yo le doy un clic al nombre y automáticamente debajo de la clase aparece la opción de añadir una actividad o recurso. ¿De acuerdo? No le demos clic a editar porque editar le da otras opciones. Lo que yo quiero es agregar actividades o recursos. Entonces tiene que ser clic en añadir actividad o recurso. Perfecto. Le doy clic a añadir actividad o recurso y me van a aparecer distintas opciones, un abanico de opciones para poder yo agregar a la clase del día de hoy. Primero quiero empezar agregando la clase del día de hoy, el tema que hice el día de hoy. Entonces el tema, como es un archivo, muy bien, y acá yo también tengo la opción o la actividad con ese mismo nombre, con archivo. Entonces yo me voy a ubicar sobre esta opción archivo, voy a seleccionar y le doy a agregar, que se encuentra en la parte inferior. Agrego, y después de eso me va a pedir que coloque un nombre. Bueno, voy a poner acá el nombre del tema. Vamos a poner, por ejemplo, tema o clase de la planta. Vamos a ver, por ejemplo. La planta. Muy bien. Acá en la parte inferior me dice seleccionar el archivo que yo deseo subir. Si yo en mi clase, tal vez en la clase sincrónica por videoclase, yo he compartido pantalla y he mostrado un PDF, un PowerPoint, un Word, tal vez un Prezi o cualquier tipo de archivo que estoy utilizando para hacer mi clase, muy bien. Entonces yo ahora esta clase la quiero poner como documento para que mi estudiante la pueda revisar posteriormente si tiene alguna duda o quiera repasar. Entonces, para subir todo tema de archivo, yo lo hago por medio de esta opción. Acá le puedo dar clic a la flecha directamente y de inmediato se va a abrir una ventana que me va a permitir a mí subir mis documentos, mis archivos. La primera opción se llama subir archivo. Y dentro de esta opción también aparece seleccionar el archivo. Yo le pulso sobre seleccionar el archivo y me aparece la ventana para poder yo encontrar el documento que yo deseo colgar de la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es sobre la planta. Vamos a suponer de que este es mi archivo de la planta, este de acá. Le doy un clic y le doy clic en abrir. O sencillamente le doy dos clics sobre el archivo. Cualquiera de las opciones es válida. Posteriormente le doy clic a subir este archivo. Acá el sistema está reconociendo. Acá puedo visualizar, por ejemplo, de que acá ya se encuentra mi archivo. Acá tengo también que verificar que sea el nombre correcto para no estar subiendo una clase diferente. Y por último, le doy clic en guardar cambios y regresar al curso. Entonces, desde ese momento, ya mi clase se encuentra disponible en la plataforma de Pilares. Acá lo tengo justamente, la clase del 13 de noviembre. Y recordemos lo siguiente. Si yo deseo ocultar la clase, esto se edita en el nombre, en editar. Las opciones se encuentran se relacionan en horizontal. Yo quiero editar toda la clase, es la primera opción de editar de la clase que se acaba de crear. Si deseo editar el archivo, es la segunda opción de editar. Entonces, ante esto, si yo deseo agregar más actividades o recursos, lo único que yo tengo que hacer es darle clic en añadir una actividad o recurso. ¿Okay? Entonces, antes de pasar a otro punto, ¿quedó todo claro hasta este momento, profesores? Sí, está claro. Perfecto, profesora Lidia, muy amable. Muchas gracias. Sí, más claro. Muchas gracias, profesores, muy bien. Entonces, ya tenemos la clase. Ok, ahora, mi clase yo le deseo dejar una tarea a mis estudiantes, porque esto va de la mano. Yo hago clase, dejo tarea. Entonces, lo que yo voy a hacer también, la misma operación. Clic sobre añadir una actividad o recurso. Y acá, dentro de las diferentes actividades que se me muestran en esa ventana, lo bueno es que no encuentro nombres diferentes. Si yo deseo, por ejemplo, si yo deseaba subir mi archivo de la clase, lo encuentro con el nombre de archivo. Si yo deseo subir una tarea, lo encuentro con el nombre de tarea.
Entonces no me voy a confundir en este sentido. Le doy clic a tarea, por ejemplo. Después le doy clic a agregar, que se encuentra en la parte inferior. Muy bien. Y lo habitual, lo que me va a pedir siempre la plataforma es colocarle el nombre a la tarea. Vamos a poner acá, por ejemplo, tarea de la planta. Muy bien. Acá, por ejemplo, le puedo poner una descripción. Se puede colocar o también se puede dejar vacío. Podemos decir, lee atentamente a todas las indicaciones y responde. Y en este caso vamos a poner acá. Se puso grande la pantalla. Ok, acá lo tengo. Y desarrolla en tu cuaderno. Punto. Podemos hacer que esto se muestre en la descripción de la página. Muy bien. Ahora, lo segundo. Esto, bueno, primero el nombre de la tarea. Esto aparte es bastante sencilla, ponerle un nombre. Lo segundo, también me pide el sistema, si yo la tarea le deseo yo cargar a un archivo para que el estudiante la descargue y después la desarrolle en su cuaderno. Muy bien, entonces, igual que la operación de subir un archivo, la única que tengo que yo realizar es darle un clic a la flecha azul. Le doy un clic, automáticamente se va a aperturar una ventana y acá, por ejemplo, ya se encuentra en subir un archivo, seleccionar un archivo. La misma operación. Yo tengo que buscar acá, por ejemplo, mi archivo que yo quiero dejarle a mis estudiantes su tarea. Vamos a revisar, por ejemplo, acá, a modo de ejemplo, vamos a suponer que este archivo en PDF es mi tarea. Vamos a poner acá. Después le damos clic en subir este archivo. Muy bien. Hasta ese punto la operación vendría a ser igual que subir mi clase. Viene a ser la misma operación. Muy bien. Entonces, pero la tarea necesita un tiempo de disponibilidad para hacerse entrega. Entonces, yo acá tengo el espacio que se llama disponibilidad. Perfecto. Y dentro de este espacio de disponibilidad, si verificamos la primera opción, dice, permitir entregas ¿desde cuándo? Bueno, si mi clase la estoy haciendo el día de hoy y la dejo el día de hoy, entonces que desde este momento, por ejemplo, como me aparece ahí, permitir entregas desde el 13 de noviembre, desde las 0 horas, quiere decir desde que desde este momento mi estudiante, si desarrolla su tarea, que desde ahora lo pueda subir. Perfecto. Segunda opción, fecha de entrega. Esto es lo que sí nosotros tenemos que delimitar en el sistema porque le vamos a decir, bueno, estamos 13 de noviembre, estamos viernes, bueno, estamos fin de semana, que el estudiante, bueno, tengo clases el próximo viernes, tenga tiempo hasta el día martes, que vendría a ser, muy bien, martes 17. Perfecto, entonces, esta tarea, acá en la segunda opción que dice fecha de entrega, vamos a decir al sistema que esta tarea va a ser hasta el martes 17 y que solamente sea hasta las 18 horas. Bueno, vamos a ser flexibles. Perfecto. Entonces yo acá al sistema le estoy ya diciendo desde cuándo puedo yo recibir las tareas para revisarlas y hasta qué fecha es la entrega. Muy bien. La tercera opción, profesores, dice fecha límite. Esta queda mucho al criterio de cada uno. Por lo general no la utilizan mucho, pero lo que refiere esta opción es la fecha límite, es el de que, por ejemplo, acá, fecha de entrega ya lo tengo como 17 de noviembre, hasta las 18 horas, 6 de la tarde. Pero si tal vez yo quiero ser más flexible aún y quiero otorgar un plazo de gracia adicional, un tiempo adicional para que el estudiante lo pueda subir, ok, vamos a ponerle acá, habilitar, ya, hasta el 18, hasta las 10 de la mañana. O bien, y el estudiante va a tener una fecha límite adicional a la fecha de entrega para poder hacer entrega de su tarea. Ya depende de ustedes si lo califican con una nota menor, si tal vez lo califican con la misma nota. Depende mucho de ustedes. Pero por lo general, profesores manejan, los colegios manejan estas dos opciones. La fecha de creación de la tarea, desde cuándo recibo tareas y cuándo es la fecha de entrega. Suficiente. Y también al mismo sistema yo le puedo decir, bueno, sistema, pilares, plataforma, quiero que tú me avises que el día 18 a las 10 de la mañana me mandes un recordatorio, un aviso, una notificación para yo ponerme a revisar la tarea que acabo de dejar. Entonces yo acá al sistema le puedo decir qué fecha y el horario para que me envíe una alerta
y yo ya pueda revisar todas las tareas. Entonces, eso también me sirve a mí como modo de calendario, recordatorio. ¿Perfecto? Entonces, lo único que yo he hecho para poder crear la estructura de mi tarea es, primero, el nombre de la tarea, ¿de acuerdo? El nombre de la tarea. Segundo, la indicación, la descripción, que yo lo puedo poner o simplemente lo dejo vacío porque todo esto lo puedo tener dentro del archivo. Tercero, coloco mi archivo. Ya subí mi archivo. La operación es la misma que subir una clase o un archivo del tema. Y la otra opción que es la disponibilidad. Desde cuándo está disponible la entrega, que acá no se modifica, y la fecha de entrega, que esto sí se modifica. Muy bien. Entonces, haciendo simplemente estos 3 pasitos nada más. Por último, yo le doy clic en guardar cambios y regresar al curso. Entonces, yo ya en este momento acabo de subir mi clase y acabo también de dejar mi tarea, así como lo puedo visualizar. Muy bien, hasta este punto, profesores, ¿quedó totalmente todo claro? ¿Alguna duda? Profesor José, dígame, por favor. Disculpe, profesor. Sobre la revisión de la tarea, ¿es en la misma plataforma o tiene que ser diferente? Sobre la misma plataforma se hace la revisión de la tarea. ¿Cómo? Ah, ya. Por ejemplo, permítame visualizar, por ejemplo, acá si tienen alguna tarea para mostrarles. Por ejemplo, cuando ustedes dejan una tarea, así como esta de acá, que el profesor ha dejado, que dice datos explícitos e implícitos, muy bien. Entonces, cuando le dan clic, automáticamente les aparece esta ventana que va a mostrar un resumen de la tarea. Por ejemplo, acá dice cuántos participantes tienen, cuántos estudiantes, cuántos han enviado su tarea y cuántos están pendientes por calificar. Bien, entonces para poder yo hacer el tema de calificación, acá las tareas se ordenan de manera secuencial una tras otra para que el profesor pueda ir calificando de forma rápida. Lo único que tiene que hacer el profesor es darle clic a calificación y automáticamente el sistema va a ordenar todas las tareas para que el docente pueda ir revisando una tras otra y de esa forma agregar las notas y el tema de retroalimentación. Por ejemplo, vamos a visualizar en este caso. Nada. ¿Qué es eso? Horrible la letra. Acá está, por ejemplo, esta es una tarea. La anterior, el estudiante al parecer la guardó en un archivo demasiado grande. Pero, por ejemplo, esta fue la tarea que dejó el profesor. Muy bien, acá el estudiante ya la subió a la plataforma. Ya la respondió. Y a la mano derecha, el profesor tiene la opción para poder colocar la calificación. Y asimismo, también tiene para poner la opción de una retroalimentación. ¿De acuerdo? Que son datos que ahora el ministerio va a estar pidiendo sobre el uso de la plataforma. Y en este caso, de esta forma se podría calificar. Acá ustedes sencillamente revisan la tarea, acá colocan la nota y acá ponen su retroalimentación. Pero no obstante, también ustedes pueden calificar dentro de la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pueden colocar pequeñas etiquetas a modo de revisión, o tal vez acá justamente poner comentarios o respuestas o tema de evaluación dentro de la misma tarea. Esto acá vamos a revisar, vamos a borrarlo. No nos compete a nosotros hacer tema de revisión de tarea, pero justamente es así como se hace una revisión de tarea.
¿De acuerdo, profesor? Ahora, yo termino de revisar mi tarea. Lo único que hago es guardar y mostrar siguiente. Guardo esta tarea, automáticamente le aparece a mi estudiante su calificación y su retroalimentación, y a mí me va a mostrar la siguiente tarea para poder calificar. Así es como se trabajaría. Bastante rápido, sencillo, y no tengo yo que estar descargando los archivos a mi celular o descargándolo a la computadora para poder revisarlo y después nuevamente subirlos a la plataforma. No, no. Acá es todo por medio de la plataforma de Pilares. Muchas gracias, profesor. A usted, profesor. Muchas gracias. Profesor José Sandoval, ¿tenía una consulta? Sí, profesor, lo que pasa es que, bueno, más o menos yo conozco esa plataforma y sé muy bien, pero hay un detalle. Quisiera saber cómo los alumnos mayormente pueden subir sus archivos. Mayormente creo que acepta una sola imagen, ¿no? Y a veces los alumnos hacen su tarea en su cuaderno, toman fotos, pero no pueden subir más de una imagen. Solamente creo que está permitido una imagen. O bueno, hasta donde yo tengo el conocimiento de esa plataforma, he visto que solamente pueden enviarme una imagen. Muchas gracias, profesor José, por la pregunta. Acá justamente vamos a mostrar, esta es la estructura de la creación de mi tarea que yo acabo de poner en este momento. Muy bien. Había mostrado hasta el nombre, la descripción, el archivo que acabo yo de subir y la disponibilidad para poder yo responder mi tarea y enviar también mi tarea. Muy bien. Entonces, acá justamente yo le digo al sistema la cantidad máxima de archivos que puede permitir por estudiante. Si yo acá coloco solamente un archivo por estudiante, entonces el estudiante solamente va a poder subir un archivo. Si yo coloco 2 archivos, el estudiante puede subir hasta 2 archivos. Yo lo había dejado en 20, el estudiante puede subir hasta 20 archivos. Yo tal vez lo cambio y lo pongo como texto, entonces acá el estudiante simplemente va a poder responderme la tarea dentro de la plataforma y no tiene la opción para poder subir algún archivo. Yo acá había colocado que sea archivos enviados y número de archivos máximo, correcto. Acá como justamente dice, cada estudiante podrá subir hasta el número de archivos que yo acabo de colocar. Entonces, si el profesor le pone solamente un archivo, el estudiante le va a aparecer la opción para subir solamente un documento o una imagen y nada más. Pero si el profesor, por ejemplo, acá le coloca hasta 3 archivos, entonces son 3 archivos los que el estudiante va a tener a su disposición para poder subirlo a la plataforma. ¿Quedó claro, profesor José Sandoval? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto, profesor. Muchas gracias a usted por la pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, profesores? ¿Algo adicional que deseen agregar? No. Profesor, una consulta. Con referente a las calificaciones, pude ver que ahí ponen solamente 8.00. ¿Se puede calificar con 16, 17 por cada tarea? Claro, sí, no, lo que pasa es que ahí decía la tarea, le había puesto 8 puntos de 16. Eso va a depender mucho del profesor. Si el profesor quiere calificar sobre 20, le coloca sobre 20. Si tal vez quiere calificar sobre 18 o 16, le coloca sobre 16 o 18. Sí, sí, eso también se puede poner dentro de ajustes, Miss. Muchas gracias. Acá, por ejemplo, yo estoy acá dentro de mi tarea. Acá, después del tipo de entrega, muy bien, disponibilidad, tengo tipo de entrega, tengo tipos de retroalimentación, configuración de entrega. Por lo general, estas opciones yo no las menciono porque es un tema de hacer más personalizado la tarea, pero igual los invito a ustedes a que puedan explorar todas estas opciones. Y acá en el tema de calificación, por ejemplo, podemos ponerle por puntuación o por escala, puntuación máxima, yo deseo calificar esa tarea sobre 16 y así lo guardo. Lo deseo calificar sobre 18 y así lo guardo. O lo deseo calificar sobre 20 y así es como hago el tema de guardado. Muy bien. Ahora la calificación para aprobar, yo también le puedo decir al sistema cuál es la calificación, la categoría, método de calificación. En verdad son opciones que en este caso van a hacer de que sea algo más personalizado. Pero por lo general, por la mayoría de veces siempre es el tema de disponibilidad, el tema de, acá justamente lo que menciona, la configuración, acá tipo de entrega, por general siempre está en 20, pero los estudiantes solamente suben de 1 a 2. Y bueno, la calificación, que es importante lo que usted había mencionado, profesora, la puntuación máxima por lo que desea usted calificar. ¿Quedó claro, profesora? Disculpe.
Sí, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muy bien, profesores. Entonces, vamos a dar un receso de 2 minutos y regresamos con este mismo enlace que ustedes ya tienen compartido para poder pasar a la tercera parte de la primera capacitación. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Está bien, gracias. Ok, profesores, muchas gracias. Los espero en 2 minutos. Ya.